Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Hoy traemos a un amigo nuestro, un maestro de Expedientes X, escritor, colaborador en programas de prestigio como Cuarto Milenio, eh, compañero y organizador de las primeras jornadas del País Vasco, como es Enrique Chazarra. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, nada, encantado de volver a hablar contigo otra vez. Sí, vamos a presentar por fin tu libro, Los Ujú. 20 mejores expedientes X del País Vasco. Algo que bien sabes siempre he buscado, porque decía, ¿qué pasa aquí en el País Vasco que no hay misterio? Al final me estás enseñando tú todos los misterios que hay, ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado al presentar este magnífico libro que debo decir que tiene un prólogo de Javier Pérez Campos, de Cuarto Milenio? ¿Qué tal? Cuéntame cómo ha ido las primeras semanas de estos 20 mejores expedientes del País Vasco. Bien, la verdad es que contento, ¿no? Digo que todavía es pronto para hablar de cómo está funcionando, porque, bueno, está recién salido del horno, como se suele decir. Pero bueno, la repercusión que ahora tenemos con las redes sociales, pues la verdad es que notas el cariño y el interés, ¿no? de la gente por el libro, y yo la verdad es que estoy muy contento. Aquí en Vitoria ya presentamos el libro, donde, bueno, tú bien sabes que estuviste ahí con Elena, ¿no? Acompañándome. Y ya hay nuevas fechas para San Sebastián, para Bilbao, y se están moviendo más fechas para otros lugares, así que es curioso porque incluso han sido las propias librerías de ciertos lugares los que se han interesado, ¿no? Por el libro. Muchas veces tú propones hacer presentaciones, pero en este caso ha sido al revés, ¿no? Entonces eso demuestra un poco que este tipo de historias interesa bastante. Sí, la verdad es que tuve la suerte de estar con Elena, la otra parte del universo por descubrir en tu presentación. No nos queríamos ir porque realmente estuvimos allí, eh, como si estuviéramos dentro del libro, explicando esos casos que nos quedábamos callados y estábamos inmersos, ¿no? en todos estos expedientes que ahora pasaremos a comentar dos o tres para que los en radio oyentes y televidentes disfruten y sepan al final dónde comprar el libro, porque creo que Enrique, eh, Sí. has disfrutado, ¿no? Haciendo estos 20 mejores expedientes, ¿verdad? Creo que has disfrutado porque la forma en que lo contabas. Sí, ten en cuenta que este libro tiene mucho de biografía, ¿no? De autobiografía, porque aparte de contar 20 casos que de alguna manera me han marcado, o que les tengo cariño, que me han dicho bastante en mi trayectoria, pues claro, cuento un poco cómo llegas a esos casos, tengo que recuperar viejas historias para contar un poco cómo llegué a esas historias, esos capítulos. Luego también hay muchas impresiones personales que he vivido, ¿no? Entonces, aunque con los trabajos que he hecho hasta ahora disfruto lógicamente plasmándolos en el papel, ¿no? Con este en concreto, pues como tiene mucho de esa biografía mía, pues la verdad es que me lo he pasado a bomba, ¿no? Y de alguna manera cuando lo transmites en las presentaciones, en las entrevistas y demás, pues yo creo que se nota que al final estás hablando de esas andanzas, ¿no? Y esas aventuras que desde muy jovencito pues he tenido persiguiendo este tipo de historias, y yo creo que a veces la gente también capta, ¿no? Esa pasión que, a pesar de ser crítico y escéptico y tener un poco los pies en el suelo, pero con ese escepticismo sano, ¿no? Que me gusta a mí bien aclarar, pues la verdad es que se nota esa pasión por el misterio, y es bonito que la gente lo entienda. Coméntame, para entrar en materia, Enrique, Sí. coméntame el caso que de aquí, de este magnífico libro, más te haya dejado aparte ese lado de escéptico. Es decir, el cual te ha Sí. hecho casi creer al 100% en lo que estudias. Hombre, no sé si, yo creo que a estas alturas hablar de creer o no creer, y tú bien lo sabes, muchas veces no es cuestión de creencia, sino de documentación, ¿no? De De investigar, documento. de documentarse, ¿no? Pero sí que hay un caso, además en cuanto, no sé, no eres el primero que me hace esta pregunta en las entrevistas que llevo a lo largo de estas semanas, ¿no? Por la presentación del libro, y hay testimonios en el libro que, claro, si los reflejo en este libro, es porque son testimonios contundentes, ¿no? Porque son testimonios que a mí de alguna manera me ha hecho pensar que ya es a un punto en que hay más interrogantes que respuestas. Y uno de ellos, además los puse en la presentación de Vitoria a la que pudiste asistir, es el caso del ensotanado de Ayurdín, ¿no? Ese testimonio de ese policía ya jubilado, pero que fue jefe de patrullas, que fue inspector de policía de la Ertzaintza,
y que un buen día pues se encuentra en ese túnel con un ensotanado que desaparece delante de sus narices, ¿no? Entonces, eso es un testimonio que le suelo dar de vez en cuando vueltas, suelo revisar un poco todas las declaraciones suyas, todas las entrevistas, y intentado buscar muchas veces, bueno, qué pudo pasar esa noche, ¿no? Ahí a mediados de los 80 en el túnel de Ayordín, y es un caso que llegas a un punto tan inexplicado que no es que acabes creyendo, ¿no? Sino que acabas convencido de que, bueno, esta gente vio algo real, es un testimonio que transmite autenticidad, que transmite una contundencia en cuanto a lo que vieron. Y bueno, y en el libro cuento, aparte de contar el caso en sí, lógicamente cuento cómo llegó a él, ¿no? Cómo yo acabo consiguiendo ese testimonio, que también es tan interesante muchas veces como el propio testimonio, ¿no? Como después de casi 20 años, pues consigo acceder a ese testimonio, un testimonio que yo andaba persiguiendo de manera equivocada porque pensaba que era otra historia, y cuál fue la sorpresa cuando me encuentro con esta historia. Y al final, pues bueno, como dejo bien claro en el libro, ahí está el testimonio, y luego cada uno ya que piense lo que quiera. Pero es cierto que es una de las historias que a la gente le apasiona, ¿no? Por ese, digamos, encuentro imposible de la policía con este ensotanado, de cómo había otros 2 testigos, con 4 personas ahí frente a lo imposible. 4, frente a lo imposible. Entonces, al final, por muchas explicaciones lógicas que uno quiera buscar, pues no acaba de conseguir, digamos, que la lógica encaje, ¿no? En todo esto. Claro. Quiero recordar que fue muy bien presentado en Cuarto Milenio, bien representado en Cuarto Milenio el caso, ¿verdad? Sí, sí, además que es curioso porque el testimonio de este policía es tan contundente. Yo cuando le conocí, le entrevisté y en las ocasiones estuve con él, claro, me transmitía una contundencia tan brutal a la hora de contar el testimonio que luego yo tenía hasta cierto miedo de que ese testimonio en televisión, como la televisión es tan artificial, que perdiese, digamos, credibilidad, ¿no? Que no fuese tan contundente, pero al contrario, lo explicó en televisión de una manera tan, digamos, tan genuina y tan auténtica que incluso él tenía miedo de que, bueno, a ver qué dicen de mí, qué tal y cual, y al contrario, o sea, en el cuerpo de policía, sus compañeros, familiares, amigos, vamos, se quedaron sorprendidos, ¿no? Por la historia, para bien. Y la verdad es que casi no hizo falta ni la recreación que habitualmente suele hacer los de Cuarto Milenio, ¿no? Porque muchas veces para apoyar el testimonio de una historia hacen una recreación para darle un poco más de fuerza, pero en este caso, incluso hablando con Iker Jiménez, me decía, bueno, es que en este caso no hacía falta ni la recreación, el testimonio por sí solo era tan contundente. Que ya valía, ¿no? Es uno de los más interesantes, ¿no? Ese arco, ¿no? Del túnel, de la salida, ¿no? Ese ensotanado. De todas formas se dice y se suele decir que por el norte de España, al igual que en el sur, es muy clásico. Incluso aquí también, creo que en el norte, ¿no? El tema de la chica de la curva. El tema de los ensotanados y de estas entidades o supuestas entidades oscuras, ¿no? Con sus largas sotanas, así como si fueran monjes, es muy típico, ¿verdad? Aquí por el norte de España. Sí, hombre, podríamos hacer incluso no solo del norte de España, sino podríamos hacer un mapa, ¿no? De toda la península, haciendo un mapa de ensotanados, ¿no? Porque en muchos rincones y provincias de España tenemos este tipo de apariciones con distintos nombres, ¿no? Enlutados, ensotanados, frailes, llámalos como quieras. Concretamente aquí en el norte hay un caso que conoce bien nuestro amigo en común, Juan Gómez, de Dimensión Radio, de Nueva Dimensión, que en un túnel cerca de Torrelavega, ¿no? En el túnel de Caldas, ahí también se aparece a los conductores y motoristas, ahí lo identifican como un fraile, ¿no? Un personaje también negro que está ahí impasible, ¿no? Y que desaparece y que, bueno, está a punto de provocar incluso accidentes, ¿no? Por lo peligroso de esa visión, que tú vayas conduciendo y de repente veas a este personaje, pues la verdad es que pone en peligro la circulación. Pero ya te digo que en zonas como en Extremadura, por ejemplo, se mezcla lo que es la leyenda y las tradiciones de ciertos localidades de Extremadura, se mezclan con los testimonios reales, ¿no? De personas que han sido testigos de la aparición de la pantaruja, que le llaman por ahí, ¿no? También un ser negro ahí que aparece en los arcenes y en los caminos locales, ¿no? De esta provincia. Hay un expediente también, el expediente 18 concretamente, el de la anciana de la Casa de Turismo Rural. Sí. Solamente con el nombre, si tú te imaginas, si has estado alguna vez en una casa rural, creo que el impacto debe ser bestial, ¿no? Sí, además, mira, esta es una historia que a mí me costó, yo cuando me enteré, lo típico, que te enteras por comentarios, anécdotas de amistades, que muchas veces ahí donde surge a veces el germen, ¿no? De todas estas investigaciones, y me costó acceder a esta pareja que lleva esta casa de agroturismo aquí en una localidad cerca de Vitoria, porque eran reacios un poco a contar por el qué dirán, ¿no? O sea, a mí cuando accedieron al final a contarme la historia, lo primero que dijeron era, pues eso, que querían discreción, que no querían publicidad, que de alguna manera
no querían que nadie supiera esta historia, pero por otro lado querían como aliviarse, ¿no? Como contar lo que allí estaba pasando, porque estaban muy intrigados, ¿no? Eh, Incluso andaban buscando posibles respuestas, ¿no? Y yo en esto suelo ser muy cauto y prudente porque, claro, yo no tengo respuestas para este tipo de historias, ¿no? Puedes especular, elucubrar, puedes decir lo que quieras, pero de alguna manera no hay recetas ni hay respuestas a este tipo de fenómenos. Pero esa aparición, ¿no? De esa mujer, de esa anciana que había sido vista por distintos huéspedes de esta casa de agroturismo, huéspedes que no se conocían entre sí, huéspedes de distintos puntos de España, pero que les hablaban que veían ahí a una mujer anciana en la casa, pues lo que en un principio les pareció una mera anécdota o que alguien se puede haber colado en su vivienda, pues empezaron a preocuparse por una serie de fenómenos también que empezaron a vivir y por esos testimonios que les hablan de esa mujer, ¿no? Cuando realmente ahí no había ningún tipo de mujer en la familia, ni mucho menos en la casa de agroturismo. Creo que imaginar, ¿no? A las familias, ¿no? Que normalmente rentan o alquilan esa casa para pasar un buen fin de semana en familia o incluso unas pequeñas vacaciones, debe de ser impactante, ¿no? Encontrarte con una Claro. mujer de pelo blanco, anciana, que no tiene nada que ver con esa casa y que realmente no va con ustedes, no va Y es con que nadie, ¿no? Y es que además lo curioso de, bueno, no solo de este caso, sino de muchos casos, y tú bien lo sabes, es que cuando los testigos son, nunca mejor dicho, testigos de esa presencia, ellos no lo identifican como un fantasma o algo extraño, sino como una mujer indiferente que dice, bueno, ¿y qué hace aquí esta mujer? Bueno, pues Claro. será familiar, ¿no? O sea, te quiero decir que no le dan demasiada importancia hasta que no hablan del tema y se dan cuenta de que aquella mujer no tenía que estar allí, es cuando realmente cogen un poco de miedo, digamos, a esa aparición, ¿no? Además, en este caso, perdona, en este caso de la casa de agroturismo, me pasó una anécdota muy curiosa, más también la cuento en el libro, que resulta que, bueno, me estuvieron enseñando la casa, los lugares donde se aparecía esta mujer, y los testimonios, ubicando los testimonios y demás, y resulta que en el jardín de la casa de agroturismo tenía una serie de piedras enormes, ¿no? Piedras que se veían que habían sido de otros edificios, de otros inmuebles, y las habían puesto de una manera más o menos decorativa, bonita. Y es curioso porque tenían una piedra inmensa de lo que era el antiguo Hospital Militar de Vitoria. Y casualmente del antiguo Hospital Militar de Vitoria también cuento historias de fantasmas, porque ahí también estoy investigando, pasando noches. Y qué casualidad, ¿no? Que persiguiendo una historia de fantasmas en una casa de agroturismo te encuentres con una pista que tiene que ver Que con con otro otro. caso distinto, ¿no? O sea, una casualidad entre comillas, haya cada uno que piense lo que quiera. Esas casualidades son las que habla nuestro amigo y maestro José Guijarro, ¿no? En su último Eso libro. es, esas coincidencias imposibles, ¿no? Esas Que dice. coincidencias imposibles que de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Hay otro expediente que solamente con leer el enunciado, con leer el título, te ponen los vellos de punta. Visitante inesperado en una acampada. Imaginaros la Sí. situación que tú montas allí tu tienda y ¿qué pasa, Enrique? ¿Qué pasa? Además, esta es una historia que, lógicamente, ocurría en los años, a finales de los años 70. Entonces hay muchos casos de estos que siempre te has documentado, que has leído y tal, pero claro, tienes la dificultad del tiempo, ¿no? De la gran cantidad de años que han pasado, pero aquí también por una carambola del destino y realmente hay muchas carambolas en este libro, ¿no? Que cuento como anécdota de llegar a ciertos casos. Aquí, gracias a la gestión de un periodista, pues pude acceder al testimonio de una de las personas que estaban en un camping en Gorlitz, donde una pareja de muchachas que estaban allí pasando la noche, pues resulta que fueron testigos de una serie de avistamientos de luminarias por encima del camping. Luego fueron testigos de cómo unos seres absurdos y grotescos se les acercaban a la tienda, de tal manera que entraron en pánico y se armó ahí un follón tremendo en el camping, ¿no? Les tuvieron que atender a los sanitarios, tuvieron que ir allí a socorrerles. Y una de las personas que estaba allí habló con este periodista que te comentó y me pudo transmitir un poco la historia, ¿no? Como que realmente no se sabe qué pasó allí, no se sabe qué vieron aquellas muchachas, pero lo que sí es cierto que estaban presas del pánico, que tuvieron que ser atendidas médicamente y de alguna manera un caso mítico en esa zona pues ha cobrado cierta fuerza y cierta relevancia por este testimonio, ¿no? Entonces, la historia de, como dice bien el libro, ¿no? De esa visita inesperada en el camping, es una historia incluso que forma ya parte de la hemeroteca típica ufológica, ¿no? De esa década aquí en muchas hemerotecas del País Vasco. Claro, como digo anteriormente, los enunciados marcan mucho para el interés del lector, ¿no? Y Sí. aún así,
Quiero decir que he tenido la suerte de leerlo, como bien sabes, y de interesarme por ciertos casos que no has dicho en esa presentación, porque a lo mejor, y quizás, aunque hemos comentado hoy uno, son muy famosos por el nivel de publicidad o incluso de investigación que se le ha hecho por parte del maestro Iker en su programa junto contigo, y hay otro, llegando a esta situación de Halloween, creo que sería importante hablar de lo que pasó en Las Arenas, en Guecho, ¿no? En ese edificio. Continuamos con Enrique, después de esta interrupción, ya que se ha caído la línea, pero continuamos aquí con Enrique hablando de estos expedientes X y de su libro 20 mejores expedientes X del País Vasco. Y continuamos con algo que, como te decía, ya que estamos casi inmersos en Halloween, eh, para contar este caso que creo que es interesante dado el miedo que tiene que dar y nos traslada a un edificio encantado. ¿No es así, Enrique? Sí, la verdad es que esta es una historia que transcurre en San Sebastián, en Donosti. Y bueno, como tantas historias, a mí me llega un poco por archivo de hemeroteca, ¿no? Por viejas noticias. Y me llama la atención que allí, a principios de siglo, 1911, 1932, resulta que hay una serie de noticias en diarios de San Sebastián, como La Voz de Guipúzcoa, como en el ABC local, donde se habla de fenómenos extraños, apariciones, fantasmas, músicas funerarias, gritos, lamentos, en fin, toda una fenomenología más que Todo, ¿no? inquietante. Todo ello en un barrio concreto de San Sebastián, que es el barrio de Ategorrieta, y concretamente en un edificio, en el número 74 de esta avenida, que es el edificio conocido como Lecueder, donde se supone que los vecinos incluso llegan a avisar a las autoridades locales porque viven atemorizados por una serie de fenómenos, ¿no?, extraños. Y la verdad es que son dos noticias de aquella época que de una manera muy breve y muy concisa hablan sobre el tema, pero a mí me llama la atención el hecho de que las autoridades se viesen implicadas en esta historia, ¿no? Yo con esta pequeña información, tirando de periodistas, cronistas locales y gente ahí de Donosti, pues intenté llegar más allá a ver si de alguna manera podía estar ese acontecimiento reflejado, ese incidente, ¿no?, reflejado en algún tipo de acta oficial o de acta de autoridades y demás, ¿no? Pero claro, estamos hablando del año 1911, que anda que no ha llovido ni nada. Entonces fue casi una misión imposible. Lo que sí hice fue, me presenté allí con mi poca información en el inmueble en cuestión para hablar con los vecinos, ¿no? Entonces, me encontré con vecinos muy huidizos, que algunos no sabían nada del tema, otros no querían hablar del asunto, pero al final sí que conseguí hablar con una mujer ya de cierta edad que sí recordaba que un familiar suyo, un tío suyo, le metía miedo por las noches contándole que en ese edificio pasaban cosas raras, ¿no? Y claro, ella siempre se lo tomaba como una historia, pues que su familia se la contaba para amedrentarle, ¿no? Para meterle miedo y para vacilarle casi. Pero luego, con el paso del tiempo, se enteró de que efectivamente, de que había habido testigos, ¿no?, en esa zona de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, en este caso, en el capítulo del libro lo que cuento un poco es todo este periplo de investigación, tanto de hemeroteca como de investigación de campo, ¿no? Pero imagínate, pues eso, presentarte allí con un recorte de 1911 y empezar a preguntar a los vecinos sobre fantasmas, ¿no? Entonces hubo gente que se quedó con cara de, ¿de dónde ha salido este tío, ¿no? Entonces, todo ese periplo, toda esa historia es un poco la que cuento en este capítulo. Además, la relación de alguna manera, por la ubicación un poco en el tiempo, estamos hablando, pues, en 1911, también en los años 30, en este mismo lugar de Ategorrieta, en San Sebastián, curiosamente, 2 años antes de que en Zaragoza surgiese la historia del famoso duende de Zaragoza, ¿no? Esa historia también que fue todo un fenómeno social, ¿no? Entonces, recopilando un poco también de archivo, te das cuenta que a principios de siglo, sobre todo alrededor de los años 30, años 20, años 30, pues hay muchas crónicas similares de sucesos misteriosos en muchos diarios de toda España, ¿no? Y mira, y casualmente, hace unos días, sabrás también que Javier Pérez Campos, mi buen amigo reportero de Cuarto Milenio que prologa el libro, acaba de sacar también el libro Los Otros, ¿no? Un libro también de sus andanzas y sus investigaciones persiguiendo sobre todo fantasmas. Y estuve comentando con él el caso de Ategorrieta porque él también en su libro refleja un caso recogido en Bilbao, hacia 1920, si no recuerdo mal, donde también la policía supuestamente intervino ante la llamada de unos vecinos que en un inmueble de Bilbao pues también ocurrían hechos extraños, ¿no? Y le he pedido documentación
por tenerla un poco yo en mis archivos, porque me parece curioso que estamos hablando de una época o de unas fechas donde parece que este tipo de sucesos formaban parte de las crónicas de los periódicos, además de una manera muy, como muy llamativa, ¿no? Como muy, casi podríamos decir, exagerada a veces, ¿no? Porque son titulares, por ejemplo, los titulares de Ategorrieta, pues son titulares que hablan de horror y pánico en la comunidad de vecinos de Ategorrieta, ¿no? Como que el periodista, digamos, lo contaba de una manera muy, muy específica de esa época. Es algo que realmente impacta, ¿no? Llegar, llegar a una comunidad de vecinos e intentar sacar esa información es duro, impactante y a la vez extraño, ¿no? Por algunos vecinos que se lo puedan tomar. Enrique Chazarra, para Halloween, eh, ¿qué debemos y qué no debemos de hacer en Halloween? Pues mira, la verdad es que es una historia menos de Halloween. Bueno, yo como aficionado a las películas de terror y a todo esto del misterio, al margen de mis investigaciones, ¿no? La verdad es que lo de Halloween ahora me pilla en un momento que, bueno, yo como padre de un niño de 8 años, me hace gracia, ¿no? Porque yo, pues eso, hace 15, 10 o menos años, parece que lo de Halloween pillaba como muy lejos, ¿no? Como que era una historia que era más que era de los americanos, a pesar de esas raíces europeas, ¿no? Y celtas Inglesa y sí. ingleses que tiene la festividad de Halloween, parece que era un tema de los americanos, pero el otro día incluso lo hablaba con unos amigos como que poco a poco, en cuestión de pocos años, se ha metido de lleno en esa sociedad y ya lo celebramos todo de una manera, pues como una fiesta más tradicional, ¿no? Como puede ser Correcto. la Navidad. Entonces, sí es cierto que la fecha de Halloween, ¿no? El Día de Todos los Santos, si uno escarba un poco en su historia, pues encuentra esas, digamos, raíces ancestrales que antes comentaba, ¿no? Y lo que se debe o no hacer en Halloween, pues mira, pues no sabía decirte. Yo para eso la verdad que no soy muy supersticioso ni tampoco soy muy de rituales ni de hacer nada, pero sí es cierto que es una fecha un poco clave, Especial, ¿no? ¿verdad? Para ese, digamos, según la tradición y la creencia, ¿no? Que se supone que es la noche donde, digamos, el mundo de los vivos está más cerca del mundo de los Los muertos. muertos. Y sí es cierto que a veces hay casos y hay historias que se ubican, ¿no? En esta mítica noche, ¿no? Entonces muchas ¿Te, veces lo que... te ha Sí, dime. pasado algo? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido que investigar algo que haya pasado en esa noche? Mira, pues hay un asunto que no lo comento en el libro. Bueno, hablo del mítico Andresito, ¿no? Sí, de Vitoria. De Vitoria, de la delegación de Hacienda. Hablo más que nada en el libro de mis andanzas personales pasando noches ahí en Hacienda. En alguna otra ocasión sí que lo he comentado, incluso en el libro anterior de 50 lugares mágicos del País Vasco hablo del aspecto puramente histórico, ¿no? De Hacienda y del convento de San Francisco. Y hay un mítico ya vídeo que tú Rubén, habrás visto y recordarás cuando te lo cuente. Allí por los años 90 se supone que lo que es el sistema de seguridad del edificio de Hacienda hace una grabación donde sería un niño con una especie de camisola en ambiente totalmente infrarrojo que está como una especie de pelota luminosa jugando por el hall, ¿no? A mí esa grabación, cuando hace muchos años llegó a mis manos, lo primero que pensé que aquello era un fraude, que era un montaje, porque era una prueba tan evidente y tan peliculera del supuesto Andresito que no tenía otro misterio. Pero el misterio real era quién había hecho esa grabación y quién había metido a un niño en el edificio de Hacienda A para esas hacer horas, claro. a esas horas para hacer esa grabación, ¿no? Todo apuntaba a que tenía que ser gente del mundillo de la vigilancia, ¿no? Pasa que se sigue siendo el enigma, más que el propio Andresito, de quién hizo esa grabación. Pues bien, esto te lo cuento al hilo de que es un tema, además es un dato que pocas veces se ha divulgado por no ubicar un poco fechas y por no dar pistas de quién podía estar en esas fechas trabajando en Hacienda, pero te puedo decir que la fecha que databa la grabación era el 31 de octubre. Era la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? La fecha Qué, mítica de Halloween y de todos los hombre, santos, ¿no? qué bueno Entonces, este dato. yo no sé si el que hizo el montaje lo hizo con ganas de darle todavía más, pues eso, más misterio al Más asunto o misterio. fecha tan mítica, o realmente si al final la grabación es cierta, que bueno, vete a saber qué puede ser, pues fue una casualidad muy, muy singular, ¿no? Eligiendo esa fecha. Pues Enrique Chazarra, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, pues en principio está en todas las librerías más cercanas, como se suele decir, y luego, lógicamente, en la web de Sidonia, ¿no? Sidonia tiene una página web y ahí se puede acceder al libro. Si te parece bien, lo pondré aquí, ¿de acuerdo? Como Sí, enlace para que todo el mundo pueda acceder a tus libros, concretamente perfecto. a 50 lugares mágicos del País Vasco y los 20 mejores expedientes del País Vasco. Antes de irte, Enrique, Sí. agradecerte tu tiempo. en-
realmente es muy valioso. Sé que estás muy ocupado y te lo agradezco mucho que hayas Nada, estado unos un minutitos placer. conmigo. Y decirte que nos veremos en las primeras jornadas del País Vasco, ¿no es así? Eso es, eso es. Allí estaremos con un montón de amigos, con un tinglado impresionante que estés montando tú y Elena, todo hay que decirlo. No, no, y tú y No, Luis. no, no, pero al final, sí, bueno, nosotros estamos ahí apoyando y poniendo nuestro granito, pero vosotros sois los que os estáis currando verdaderamente estas jornadas y con ganas de que lleguen, porque yo creo que va a ser un acontecimiento en el País Vasco interesante, ¿no? Para los amigos del Misterio. Enrique Chazarra, mil millones de gracias. Nada, un placer, un fuerte abrazo, Sergio. Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, os veo en el próximo videoblog, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego.